Este martes 21 de febrero, el último día de audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el jurado se presentó en el tribunal y su presidenta anunció que habían alcanzado un veredicto. García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual. Soy pura mexicana. En Nueva York. ¡Viva México! Familia mexicana, bienvenida a un nuevo video en el canal México en Nueva York. Antes de hablar de Genaro García Luna específicamente, quiero compartir con ustedes un poco sobre la historia de la guerra contra las drogas. El juicio de Genaro García Luna está relacionado a la guerra contra las drogas. Esa guerra sangrienta, esa guerra fallida, esa guerra costosísima que nunca funcionó, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. El 17 de junio de 1971, el presidente republicano de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas. Ya en 1969, Richard Nixon había declarado la guerra contra las drogas. Sin embargo, oficialmente lo hizo en 1971. En junio de 2023, se cumplen 52 años de esa guerra que empezaron los yanquis imperialistas aquí en los Estados Unidos de América y que presidentes en México y en otros países han continuado. En 1971, el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez, que era del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI. Alejandro Hertz Manero fue el coordinador general de la campaña contra el narcotráfico, conocida como Operación Cóndor, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Alejandro Hertz Manero es el actual fiscal general de México. Después de Richard Nixon, que era republicano nuevamente, todos los presidentes de los Estados Unidos de América, republicanos y demócratas, han continuado con esa guerra contra las drogas, que como decía anteriormente, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. En México, también, después de Luis Echeverría, todos los presidentes de México, los presidentes de los partidos PRI, PAN y ahora Morena, han continuado con esa guerra que nunca ha funcionado. Entonces, ¿por qué continúan con esa guerra? Que ha afectado a cientos de miles, posiblemente millones de personas en México. ¿Por qué no terminar con esa guerra y hacer algo diferente? Los políticos demócratas y republicanos aquí en los Estados Unidos de América y los políticos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena en México y políticos en otros países nos han vendido la idea que arrestando, encarcelando a supuestos narcotraficantes y a personas que les ayudan es la solución al uso de las drogas. Si esa fuera la solución, hace décadas que la gente dejaría o ya no usaría drogas, pero claramente no es la solución, porque por décadas se han estado arrestando y encarcelando a personas que venden drogas.
y la gente continúa usando drogas. Encarcelan a una persona, condenan a una persona, pero eso no ha hecho que termine el uso de las drogas. Sin embargo, nuevamente los políticos aquí en los Estados Unidos de América, en México y en otros países nos siguen vendiendo la idea de que arrestando a narcotraficantes y en algunos casos asesinando a narcotraficantes es la solución al uso de las drogas. Eso es mentira. Cualquier político que te diga que arrestando y encarcelando a un narcotraficante es la solución para que la gente deje de usar drogas, te está mintiendo. Después de varias semanas del juicio contra Genaro García Luna, el martes 21 de febrero del 2023, el jurado emitió su juicio, lo que esas personas pensaban que se tiene que hacer. Veamos este video. Este martes 21 de febrero, el último día de audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el jurado se presentó en el tribunal y su presidenta anunció que habían alcanzado un veredicto. El juez Brian Cogan recibió la hoja con la decisión. A las 2:53 p.m. hora de Nueva York, el juez leyó el veredicto en voz alta. Los 12 miembros del jurado del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York declararon en forma unánime culpable de todos los cargos al hombre fuerte de la seguridad durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. El jurado declaró a Genaro García Luna culpable de los delitos de delincuencia organizada: conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que nunca había cometido delito alguno. Es decir, el jurado encontró a García Luna culpable de recibir sobornos de narcotraficantes para permitirles trasladar cocaína y otras drogas hacia los Estados Unidos. Quedan ahí las palabras de algunos testigos del juicio que señalaron que los gobiernos de Fox y Calderón favorecieron al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael El Mayo Zambada. El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación de Vicente Fox mantuvo su mirada en el juez Cogan durante toda la audiencia, ocultando su rostro de los asistentes al juicio y de la prensa. Tras anunciar el veredicto, el juez agradeció al jurado, enfatizando que decidir el destino de una persona es una de las cosas más importantes que harán en su vida. García Luna fue entonces retirado del tribunal por los Marshals y hasta ese momento lanzó una mirada y un saludo a su familia. El juez Cogan informó que dictará su sentencia el 27 de junio de 2023 a las 11 a.m. hora de Nueva York y señaló que García Luna se enfrentará a una condena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Como periodista por más de 20 años aquí en la ciudad de Nueva York, he cubierto manifestaciones relacionadas a la guerra contra las drogas. He escuchado a familiares, a personas que han sido afectadas directamente por esta guerra. También he visto cómo policías aquí en la ciudad de Nueva York arrestan a una persona que está usando una droga que quizás se gastó $10, $20. Pero lo que nosotros gastamos en el sueldo de esos 2 o 3 policías que están arrestando a una persona, lo que gastamos en los autos de los policías, lo que gastamos en pagarle a las personas que trabajan en los lugares donde son llevadas esas personas que son arrestadas, lo que gastamos en la corte, el juez, las personas que trabajan en la corte. Cuando sumamos todo eso, es mucho dinero lo que gastamos
para arrestar a una persona que quizás gastó $10, $20. Esta guerra contra las drogas, aparte de causar mucho dolor, es muy costosa para todas las personas que pagamos impuestos aquí en los Estados Unidos de América, en México y en otros países. Si ustedes se preguntan cuál es la solución, mi sugerencia es que lean sobre lo que hizo Portugal en relación a las drogas. Los activistas han dicho desde hace mucho tiempo que las drogas tienen que verse como un tema de salud y no como un tema criminal. Las drogas deberían de ser despenalizadas, legalizadas, muy parecido como lo es el alcohol y los cigarros. En el caso del alcohol y los cigarros, tiene reglas, quién puede usarlo y quién no. El tema de las drogas puede ser algo parecido. Aquí en los Estados Unidos de América, muchos estados han legalizado la marihuana medicinal y la marihuana recreativa para personas mayores de 21 años. Nuevamente, la guerra contra las drogas nunca ha funcionado, no va a funcionar y hay que pensar en nuevas alternativas. En la conferencia de prensa del miércoles 22 de febrero de 2023, un reportero le preguntó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Genaro García Luna. Escuchemos lo que dijo el presidente AMLO. Buenos días, señor presidente, señorita Vilchis. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero, preguntarle justamente sobre el caso de García Luna. Ayer ya responde el presidente Calderón, se deslinda de esta situación. Dice que su estrategia no dependía de un solo hombre. Primero, preguntarle su opinión sobre esta respuesta del presidente Calderón y qué procede a partir de ahora. Como menciona en el video, pues a lo largo del juicio se mencionó tanto al expresidente como a Vicente Fox, sus administraciones. ¿Qué procede a partir de ahora en el plano judicial aquí en México? Mire, yo lo que considero es de que primero lo que Elizabeth subrayó, para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país. México es su pueblo. No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. Un juicio así
Desde luego, falta más. Esto es apenas el inicio. Ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción. Entonces, ya es un avance en ese propósito. Falta, pues, más información. Por ejemplo, se habla de un grupo, ¿no? Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cártel que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí 3 hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y 3, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz. Después del 68. Yo soy responsable
porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó. Pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia. Porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí. Y así como Calderón, piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoya al pueblo, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. Para ellos lo importante es arrasar, el mátalos en caliente, hay que desaparecerlos, torturarlos, masacrarlos, que fue lo que sucedió. Entonces, es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos, y no solo es privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo, los que sí, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. O sea, esa es una. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna. Y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando. Primero. Luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio
de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran. Porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. Y eso tampoco está. Me llamó mucho la atención el abogado de García Luna no planteando esto. O sea, ser elemental para defender a su cliente. Mal abogado. ¿O qué es lo que hubo en todo esto? Luego, por lo que me preguntas, fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, 3 magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados, ministros. Y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Nosotros vamos a esperar a ver qué va a suceder, porque según entiendo se está proponiendo de 20 años como mínimo a pena perpetua, a cadena perpetua. Pero es probable
que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno. Independientemente de que si le aminoran 2 años en prisión, imagínense lo que ayudaría, porque, repito, esto significaría que nunca más se volvería a caer en esta relación de complicidad, de componendas, ese contubernio que tanto daño le ha hecho al país, que tiene que ver, y tiene razón al 50%, Riva Palacio, porque es delincuencia organizada y también delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también Fox, porque viene desde el AFI. Pero en ese sentido, presidente, ¿por el momento no contempla usted presentar una denuncia o iniciar un proceso vamos legal? a esperarnos, porque creo que es hasta junio Las sentencias. la sentencia en definitiva. Vamos a esperarnos, pero y además queremos más información, que va a salir más información de todo esto. Ayer los diputados de Morena en la Cámara de Diputados hicieron un llamado ya con esta consigna de sigue Calderón, un poco haciendo esta presión. Yo no coincido en eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país. Esto va a ayudar mucho. Ya hasta donde se llegó ayer es una contribución, pero falta. Y como el principal problema de México es la corrupción, esto es el meollo del asunto. Entonces hay que profundizar. Porque ya hemos visto lo de García Luna, pero así es en muchos casos de cómo llegan los servidores públicos y se enriquecen en el cargo y hasta se les aplaudía y era normal
que tuvieran mansiones en México y departamentos en el extranjero y vivieran colmados de privilegios, de atenciones. Gracias por haber visto el video hasta el final. Gracias a las personas que se han suscrito al canal. Se los agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.